Del ascenso al poder a la batalla del puente Milvio. La historia de Constantino el Grande es una de las más significativas de la antigüedad tardía. Su vida no solo marcó el destino del Imperio Romano, sino que también cambió el curso del cristianismo, llevándolo de una religión perseguida a la fe dominante del mundo occidental. Infancia y ascenso al poder. Flavio Valerio Aurelio Constantino nació en la ciudad de Naissus, en la provincia de Moesia Superior, en la segunda mitad del siglo III, probablemente en el año 272. Era hijo de Constancio Cloro, un general romano de gran prestigio que llegaría a ser César en la tetrarquía establecida por Diocleciano, y de Helena, una mujer de origen humilde, cuya devoción religiosa influiría en su hijo más adelante. Desde joven, Constantino fue educado en la corte del emperador Diocleciano, en Nicomedia. Allí observó de cerca las complejidades del poder imperial y fue testigo de la gran persecución contra los cristianos, decretada en el año 303. Este edicto, impulsado por Diocleciano y Galerio, buscaba erradicar el cristianismo, destruyendo iglesias, confiscando textos sagrados y obligando a los cristianos a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. En el año 305, su padre, Constancio Cloro, fue nombrado Augusto de Occidente, gobernando sobre Britania, la Galia y la Hispania. Constantino se unió a él y participó en campañas militares en el norte de Britania. Sin embargo, la muerte de Constancio en Eboracum, actual York, en el año 306, desató una crisis de sucesión. Los soldados leales a Constancio proclamaron a Constantino como Augusto, desafiando la estructura de la tetrarquía y sumergiendo al imperio en una lucha por el poder. Durante los años siguientes, Constantino tuvo que consolidar su autoridad enfrentándose a otros líderes que aspiraban al trono. En el año 308, una reunión de emperadores en la ciudad de Carnuntum intentó resolver el conflicto, otorgando a Constantino solo el título de César, subordinado a Augusto Licinio en Occidente y a Maximino Dacia en Oriente. Sin embargo, su ambición lo llevó a desafiar estos arreglos. Constantino fortaleció su posición con una serie de victorias militares en la Galia y firmó una alianza estratégica con Licinio en el año 311. Mientras tanto, en Roma, Magencio, hijo del antiguo emperador Maximiano, se autoproclamó Augusto y se presentó como el legítimo gobernante de Italia. La rivalidad entre Constantino y Magencio pronto se tornó inevitable. La batalla del puente Milvio y la visión divina. El enfrentamiento decisivo entre ambos ocurrió en el año 312, cuando Constantino, al frente de su ejército, marchó sobre Italia. Derrotó a las fuerzas de Magencio en varias batallas y finalmente llegó a las puertas de Roma. Fue entonces cuando, según diversas fuentes, ocurrió un evento que cambiaría su destino y el del cristianismo. Se dice que, en la víspera de la batalla del puente Milvio, Constantino tuvo una visión en el cielo. Una cruz luminosa acompañada por la inscripción en griego: "En este signo vencerás". Esa noche, mientras dormía, Cristo se le apareció en un sueño y le ordenó que adoptara ese símbolo en los estandartes de sus tropas. Al día siguiente, Constantino hizo que sus soldados pintaran en sus escudos el crismón, un monograma formado por las letras griegas G y Rho, las dos primeras del nombre de Cristo. La batalla tuvo lugar el 28 de octubre del año 312. Constantino, con un ejército inferior en número, pero mejor entrenado y organizado, enfrentó a Magencio y sus legiones. Durante el combate, las fuerzas de Magencio fueron empujadas hacia el río Tíber, y en un intento desesperado por retirarse, su ejército colapsó en el puente improvisado que había construido. Magencio cayó al agua y murió ahogado, lo que selló la victoria de Constantino. Al entrar en Roma como vencedor, fue recibido como salvador de la ciudad y reconocido como único Augusto de Occidente. Pocos días después, en un gesto sin precedentes, atribuyó su triunfo a la protección del Dios cristiano, marcando un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano. Tras su victoria en la batalla del puente Milvio en el año 312, Constantino se convirtió en el gobernante absoluto de Occidente.
Sin embargo, su poder aún no era total, ya que en Oriente gobernaba el emperador Licinio. A pesar de sus diferencias, ambos firmaron un acuerdo fundamental en el año 313, el Edicto de Milán. Este edicto marcó un cambio radical en la política religiosa del Imperio Romano. No solo legalizó el cristianismo, sino que también garantizó la libertad de culto para todas las religiones. A diferencia de los edictos anteriores, que solo habían limitado las persecuciones, el Edicto de Milán reconoció explícitamente el derecho de los cristianos a practicar su fe sin temor a represalias. Además, ordenó la devolución de propiedades confiscadas a las iglesias durante la gran persecución de Diocleciano. Este gesto consolidó el apoyo de la comunidad cristiana a Constantino, quien comenzó a involucrarse cada vez más en los asuntos religiosos. Aunque no se bautizaría sino hasta el final de su vida, su inclinación por el cristianismo se hizo evidente. Construyó basílicas, favoreció a los obispos cristianos y promovió la unidad dentro de la fe, interviniendo en disputas teológicas cuando lo consideraba necesario para la estabilidad del imperio. A pesar del acuerdo entre Constantino y Licinio, su alianza comenzó a deteriorarse. Licinio, aunque había aceptado el Edicto de Milán, empezó a desconfiar del creciente poder de Constantino y tomó medidas contra los cristianos en Oriente, viendo en ellos una amenaza a su autoridad. En el año 324, el conflicto se convirtió en guerra abierta. Constantino marchó contra Licinio y lo derrotó en dos batallas decisivas, la batalla de Adrianópolis y la batalla de Crisópolis. Con esta victoria, Constantino se convirtió en el único emperador de Roma, poniendo fin a la tetrarquía y restaurando el gobierno unificado del imperio. Una vez consolidado su poder, Constantino reforzó su compromiso con el cristianismo. A diferencia de los emperadores anteriores, no solo protegió a los cristianos, sino que también comenzó a favorecerlos abiertamente. Concedió privilegios al clero, eximió a la iglesia de ciertos impuestos y promovió la construcción de grandes templos cristianos, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, la fundación de Constantinopla y la nueva capital cristiana. Uno de los proyectos más ambiciosos de Constantino fue la creación de una nueva capital para el imperio. Consideraba que Roma, con su fuerte arraigo a las tradiciones paganas, no era el lugar ideal para la nueva era que él imaginaba. Por ello, eligió la antigua ciudad de Bizancio, en el estrecho del Bósforo, para fundar una ciudad que reflejara su visión cristiana del imperio. En el año 330, Constantino inauguró oficialmente Constantinopla, la ciudad de Constantino. La dotó de grandes edificios, foros, iglesias y un sistema administrativo eficiente. Con el tiempo, esta ciudad se convertiría en el centro del cristianismo oriental y en la capital del Imperio Romano de Oriente durante más de 1000 años.